Mi nombre es Sandra Blanco Quintana y soy egresada de la licenciatura en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. El trabajo que les voy a presentar surge de la experiencia en una monitoría de investigación realizada durante el primer y segundo semestre del 2012 como parte del proyecto de Semilleros de Investigación del Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica CIU. El proyecto al que estuve vinculada tiene como nombre Infancia, Juegos y Juguetes, Colombia 1930-1960, una aproximación histórico-cultural para pensar la educación y lo educativo. Esta investigación se orienta por la historia cultural para indagar las imágenes de infancia que surgen en los discursos sobre el juego y del juguete. Al iniciar la monitoría, como estudiante no tenía claro eso de la historia cultural. Sin embargo, la lectura y el diálogo con los investigadores ayudó a clarificar el sentido de la historia cultural como perspectiva de análisis en el campo de la educación. Por lo anterior, en esta ponencia les voy a presentar algunas generalidades de la historia cultural y luego una reflexión sobre su aporte en el campo de la educación. En primer momento, surge la pregunta por el inicio de la historia cultural, ya que la preocupación de los historiadores por lo simbólico ha sido un tema relativamente nuevo, más o menos desde el siglo pasado ha adquirido un lugar central de atención. Pues bien, el interés por la historia cultural como disciplina resurge hacia la década de 1970 en Alemania y surge ante la limitada visión de la historia que caracterizó las producciones entre los años 1800 a 1950, donde se estudiaban aquellas prácticas de grandes autores y de grandes acontecimientos, pero que tenían una visión limitada en el estudio de la cultura tradicional, pues mostraba una sola forma de pensamiento, la de las grandes obras y la de los cánones intelectuales. Para contrarrestar esto, la llamada historia cultural llega y se concentra más en las historias de los pueblos y empieza a resaltar las prácticas y las representaciones en sentido más cotidiano. Todo esto bajo el nombre de cultura popular. Otro de los cambios más significativos del paso de la historia cultural clásica a la historia cultural de los años 70 es indiscutiblemente el encuentro entre la historia y la antropología, el llamado giro antropológico, donde el uso del término cultura es usada de manera amplia. Ya no solo será atribuido a las grandes élites, a las grandes obras y a los cánones intelectuales, sino también va a vincular elementos de lo cotidiano, las costumbres y los objetos de los individuos, orientando estos estudios de la cultura a los aspectos prácticos, al consumo y a la producción de las manifestaciones culturales de los individuos. En palabras de Peter Burke, en su libro ¿Qué es la historia cultural?, él nos dice, abro comillas, los historiadores culturales se centraban en la historia de los clásicos, un canon de obras maestras de arte, literatura, filosofía y ciencia. Se ocupaban en particular de las conexiones de las diferentes artes. Contrario a ello, el resurgimiento de la historia cultural de los 70 viene a interesarse más por la cultura popular, las historias de los pueblos, de las generaciones y el devenir histórico de los sujetos en su cotidianidad. Todo ello gracias a lo que se denominó el giro antropológico, en el que desde finales de la década de 1960 en adelante se volvieron los historiadores culturales hacia la antropología en busca de un modo alternativo de vincular cultura y sociedad sin reducir aquella a un mero reflejo de la sociedad o a una superestructura. El despertar del interés por la cultura popular volvió aún más relevante la antropología para los historiadores. Cierro comillas. Bien, otro aspecto a resaltar de la historia cultural es su interés por la dimensión micropolítica y por lo cotidiano. Este aspecto tiene que ver con la interpretación de elementos materiales y mentales de una cultura para describirlos y comunicarlos en un lenguaje que permite evidenciar sus sentidos y significados. Es decir, la historia cultural viene a estudiar esas prácticas y las representaciones de la vida cotidiana, hecho que permite vislumbrar relaciones y tensiones entre los actores sociales que constituyen la historia, que desde otros enfoques teóricos no sería posible evidenciar. Así, la historia cultural como perspectiva teórica asume como estrategia de estudio la interpretación de las prácticas y las representaciones culturales. Todo esto con el fin de elaborar lecturas que posibiliten la comprensión de la dimensión simbólica de las ideas y las acciones expresadas por los actores sociales. También con el ánimo de identificar y problematizar los significados que dichos aspectos poseen. Todo esto cobra relevancia en el campo educativo, pues desde la perspectiva histórica, que se pregunta por lo micro y lo macro en la indicación del pasado, permite estudiar las prácticas y las representaciones de la vida cotidiana,
para vislumbrar aquellas relaciones y tensiones entre los actores sociales que constituyen la historia. De aquí se desprende el segundo punto de esta ponencia, la historia cultural como perspectiva de análisis en educación. Si bien lo educativo podría constituirse como un proceso que permite incorporar a los individuos a una trama social y cultural por la transmisión de saberes por medio de la socialización, desde la lógica de la historia cultural se dará cuenta de una vinculación a procesos institucionales y no institucionalizados, donde lo educativo se va a distanciar de esa historia convencional gracias a la relación que se establece con el pasado mediatizado por el discurso escrito y visual. Esto permite revelar fragmentos desde lo social y lo cultural para poder analizar los contextos donde cobran lugar las prácticas de los sujetos. Como ya hablé arriba, la historia cultural abarca las múltiples relaciones simbólicas que dan cuenta de las relaciones individuo-sociedad en diferentes contextos, permitiendo comprender las creencias, las representaciones, las ideas y el desarrollo de la vida cotidiana en sus constituciones materiales e inmateriales. En este sentido, afirma Piñado Frago en su texto Historia de la Educación, Historia Cultural, abro comillas. En el ámbito educativo cobra sentido el lugar de la historia de las interacciones entre lo oral, lo escrito y lo visual, en sus diferentes formas y soportes, y el de la cultura escrita y la mentalidad letrada, un ámbito en el que la historia cultural y la historia de la educación se funden. En este orden de ideas, la historia cultural como perspectiva de análisis tendrá en cuenta el acercamiento a fuentes que permitan realizar una comprensión de prácticas de la vida cotidiana de los individuos, puesto que no se trata de realizar únicamente una descripción de la información encontrada, sino que se hace necesaria una indagación más profunda, que permite identificar las razones, las relaciones y las contradicciones que se encuentran implícitas en el contexto. Para ir concluyendo, la historia cultural como perspectiva de análisis asume como estrategia de estudio la interpretación de las prácticas y las representaciones culturales a través de la memoria y de lo histórico. Lo anterior con el fin de elaborar lecturas que posibiliten la comprensión de la dimensión simbólica de las ideas y las acciones expresadas por los actores sociales. Ahora bien, todo lo anterior en relación al proyecto Infancia, Juegos y Juguetes, una aproximación histórico-cultural para pensar la educación y lo educativo, posibilita que desde la historia cultural, en su preocupación por lo simbólico y por las prácticas cotidianas, se analice de manera precisa el juego como práctica cotidiana del niño y el juguete como cultura material, para indagar aquellas imágenes de infancia que se han ido formando en la historia. Uno de los apartados del proyecto dice, abre comillas, preguntarse por las imágenes de infancia que subyacen en los discursos sobre juegos y juguetes que circularon en el periodo 1930 y 1960 y por las relaciones y tensiones que dichas imágenes guardan con los modos de ser niños y niñas de sujetos que vivieron el periodo, guarda una estrecha relación y quizás depende de esta perspectiva de análisis donde tiene cabida y es posible la comprensión sobre la infancia como una configuración sociocultural que desborda las dinámicas institucionales y que por tanto excede las lógicas desde las cuales se ha tenido especialmente en el campo de la educación y en el campo de la pedagogía. Bueno, quiero compartir la experiencia de formación en investigación desde la universidad. Esta experiencia nos invita a todos los estudiantes a ver el conocimiento como un proceso inacabado, en el cual cada uno de nosotros se ve atravesado por la producción de saber. Es una experiencia que nos invita a indagar y a escabullirnos en las diferentes teorías con el fin de contribuir en términos de innovación y actualización en la producción de conocimiento. Nosotros como maestros debemos despertar la curiosidad y las ganas de aprender constantemente, todo esto pues para el crecimiento como personas y como profesionales. Muchas gracias por su atención, hasta luego.